Hola amigos, saludos a todos. Como vimos en el anterior video de nuestra serie sobre el culto a Saturno, en la mitología sumeria Enki fue el dios creador de la humanidad, pero su hermano Enlil fue el dios que envió el diluvio para destruirla. Enlil era el señor de los cielos y de la tierra. Su nombre se encuentra asociado frecuentemente a términos que parecen indicar que era un dios del clima. En Mesopotamia, la bonanza de la cosecha dependía del curso de los ríos y no del clima, que realmente era el que provocaba su desgracia y malogro. Esto explica el carácter irascible y temible de Enlil, que solo se manifiesta en hechos negativos como las grandes tormentas, las inundaciones y los cambios de curso de los ríos. Así pues, como vimos en el mito del diluvio, es él quien abre las compuertas del cielo para acabar con los molestos humanos. A pesar de investigar diversas fuentes y consultar a varios expertos, es difícil establecer el equivalente del dios Saturno en Sumeria. A la fecha, los estudiosos y eruditos en estos temas aún no se ponen de acuerdo en las interpretaciones. No es fácil dar en el punto después de más de 6.000 años de historia, pero vamos a intentarlo siguiendo las señales y los símbolos que encontramos en las evidencias físicas e históricas, las cuales gracias a los hallazgos arqueológicos hoy podemos verificar. Como lo hemos dicho, la civilización sumeria sabía de astronomía y entre sus logros más notables fue descubrir la existencia de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Los sumerios les asignaron a cada uno de los planetas y constelaciones un símbolo y hoy en día dicha simbología es aceptada, aunque no muy frecuentemente utilizada por los astrónomos, pero sí muy utilizada en la astrología. El símbolo que representa el planeta Saturno es una cruz con una hoz. Es por esto que al dios Saturno o Cronos se le suele representar con una hoz. En revisión de los textos electrónicos de la literatura sumeria de la Universidad de Oxford, encontramos elementos que nos permiten realizar un ejercicio del sincretismo desde Sumeria hacia las civilizaciones posteriores. Enlil tenía un hijo llamado Ninurta. Era el señor de la tierra o señor del arado. Era un dios que tenía un doble carácter. Por un lado tenía la imagen de granjero, de dios benéfico que cura enfermedades y ahuyenta demonios. Y por otro lado era la imagen del dios guerrero y que, como su padre Enlil, tenía el carácter celoso y de enfado. En los escritos antiguos encontramos que Ninurta portaba el sello de Enlil y se le describe como toro salvaje con cuernos, carnero salvaje y gran toro salvaje. A través del tiempo, las ciudades-estado de Mesopotamia fueron sincretizando los dioses a medida que se iban expandiendo. Es por esto que conforme avanzamos en la historia encontramos rasgos y características de varios dioses concentrados en uno solo. Este es el caso del dios Anshar, que significa todo el cielo o eje del cielo en la mitología acadia y por extensión en la mitología mesopotámica. Fue un dios del cielo primigenio y Anshar fue el nombre que en esa época se le otorgó al planeta que hoy conocemos como Saturno. Durante el reinado de Sargón II, los asirios comenzaron a identificar a Anshar con su dios Asur. Asur fue el mayor dios de Asiria. En un principio se le representaba como un árbol. Era pues el dios de la vida vegetal y por ser esta la base de la vida, era el dios de la vida misma. Era el rey de los dioses y el dios de los reyes. Cuando Asiria se convirtió en un imperio, empezó a ser representado con un disco solar alado y poco a poco se olvidó su verdadero significado en favor de ser considerado el dios de la guerra. Ello se debió a la influencia de culturas externas que ya habrían utilizado un símbolo similar en su culto al sol como dios supremo. Asur tenía un hijo también llamado Ninurta, por lo que debemos inferir que Asur es entonces el mismo Enlil sumerio. La madre de Ninurta era la diosa Ishtar y aquí llegamos a un aspecto muy relevante de nuestra investigación. Ishtar era la diosa babilónica del amor y la belleza, de la vida, de la fertilidad. Se le asociaba principalmente con la sexualidad y su culto implicaba la prostitución sagrada. Su equivalente en otras regiones y civilizaciones se puede asociar con diosas como Inanna en Sumeria, Astarte en Canaán Fenicia, Tanit en Cartago, Isis en Egipto, Astarot para los pueblos semitas,
Afrodita en Grecia, Venus en Roma y hasta Xochitl en la mitología mexica. Todas estas diosas representan el arquetipo de la diosa madre, de la cual, como vimos en el video anterior, se tienen restos arqueológicos de su adoración desde el Paleolítico Superior, como la Venus de Willendorf, con dataciones de entre el 27.500 al 25.000 a.C. La leyenda de la diosa madre nace del relato de Semiramis, quien, según se encuentra en la mitología siria, fue esposa del rey Nemrod, un personaje bíblico descrito como hijo de Cus, hijo de Cam, quien era hijo de Noé. Según el libro del Génesis, era rey de la tierra de Sinar, en Mesopotamia. Cuenta la historia que Nimrod se autoproclamó como la reencarnación del dios Marduk y fue adorado por sus súbditos. Por su parte, Semiramis se proclamó como reencarnación de la diosa Ishtar. Al morir Nimrod, Semiramis quedó como la reina regente, pero temió perder el reino porque muchos de sus súbditos no creían que Nimrod fuera el dios que había sostenido ser. Ella debía entonces idear algo que pareciese un milagro, algo que al pueblo le pareciese asombroso y que les demostrara que Nimrod en efecto era realmente un dios. Entonces, apoyada por la casta sacerdotal, ella afirmó que Nimrod al morir se había convertido en un espíritu inmortal que voló hacia el sol y lo tomó como posesión. Y a partir de ese momento se convirtió en Baal Samán, que significa Señor de los cielos, y Semiramis, como su esposa, adquiriría el título de Baalti, que significa señora o mi señora, en latín Mea Donna y más tarde en italiano Madonna. Así entonces nació un culto de carácter esotérico e iniciático. En los templos se instalaron confesionarios para que los fieles contaran los pecados a los sacerdotes y así Semiramis se enteraba de todo y mantenía el control sobre ellos. También se exigía que regularmente debían ser entregados niños recién nacidos que eran arrojados al fuego como sacrificios a Baal Samán. Estos sacrificios se les llamaban Moloch. En esa época Semiramis quedó embarazada y ella manifestó a sus fieles que el espíritu de su esposo entró en su vientre a través de un rayo de sol y engendró un hijo Dios que sería la reencarnación de este. El niño se llamaría Tammuz y nacería un 25 de diciembre. Al asociar la entidad Nimrod y el niño Tammuz con el sol, Semiramis proclamó que ese día sería el cumpleaños del sol. El aspecto más importante de esta narración es que Semiramis era virgen y continuó siendo virgen después de dar a luz a su hijo Tammuz, quien estaba destinado a ser el libertador de la tierra, pero ya adulto murió a causa del ataque de un jabalí salvaje, tras lo cual Semiramis lloró durante 40 días. Este hecho es considerado por muchos como el primitivo origen de la Cuaresma. Semiramis terminaría muriendo después y ascendiendo al cielo en forma de paloma, lo cual ocasionaría que para los babilonios esta ave fuera declarada sagrada. Se cree que de este culto se popularizaron entonces dos conceptos religiosos que aplicarían a futuras culturas. El primero, el de la Madre Virgen del Hijo de Dios, y el segundo, el de la Trinidad Sagrada, Padre, Hijo y Espíritu, que forman un Dios único. En este punto podemos decir que desde Sumeria hasta el Concilio de Nicea se venía adorando por parte de todas las civilizaciones a una deidad solar masculina creadora de todas las cosas, incluida la humanidad, cuya consorte es una diosa lunar y a la vez diosa madre asociada a la fertilidad y considerada como la progenitora de un hijo mortal que simboliza la muerte y renovación.